jurídico. Bien, señores, antes de continuar con los comentarios, está con nosotros el licenciado Miguel Valerio, abogado, encabeza pues la barra que nos ha estado asistiendo en la defensa en este proceso. El licenciado Miguel Valerio, junto con el licenciado Enrique Vallejo y el licenciado Carlos Julio Martínez Ruiz. Entonces, vamos con Valerio, que puede ya desde el punto de vista jurídico, ¿no?, ayudarnos a entender qué ha ocurrido. Gracias, Julio, y todo por la invitación. La realidad que estoy invitado a tu propia casa, ¿no? Entonces, cualquier opinión que demos podría ser interpretada en un contexto fuera de una cierta imparcialidad. Pero, sin embargo, hay cosas interesantes en esa sentencia. Lo primero es que el licenciado Julio Martínez Pozo hizo un ejercicio serio del periodismo, lo consideró la misma jueza. Ella tuvo tres criterios que son muy importantes desde la óptica del periodismo. La primera, que la fuente que utilizó Martínez Pozo fue una fuente real, verdadera. Que fue el documento de la policía. Fue el documento de la policía que fue avalado por la persona que lo firmó en el tribunal. Lo segundo, que el señor Ripoll, que raramente en la audiencia quería escudarse de su responsabilidad social como líder de un movimiento, porque él decía que él no era el líder. La jueza dijo, no, usted es una figura pública, usted convoca personas y obviamente la vida suya, la expectativa de vida privada que usted tiene está muy reducida. Hablamos del grupo Somos Pueblo. El grupo Somos Pueblo. Lo tercero, que es lo más importante, que ella le decía que la noticia tenía una importancia pública. O sea, no era un concepto que Martínez Pozo se lo inventó, sino todo lo contrario, que jurídicamente, en términos jurisprudenciales, él tenía un deber y una obligación como periodista de informar. Hasta ese punto nosotros veíamos la sentencia muy adecuada, porque dice, lo más importante cuando hay un caso de periodismo es si la noticia es falsa o verdadera. Si la noticia es verdadera, ya las otras consecuencias parecerían fuera de toda lógica. ¿Y cuál es el problema? El documento de no haberse tratado de una figura pública como él, que se debía, ¿verdad?, a la sociedad, quizás se podía cuestionar si se podía utilizar o no, pero en este caso automáticamente tenía el derecho a ser usado públicamente. Y el concepto público es muy relativo ahora con las redes sociales. O sea, ¿quién es público y quién no es público? Un youtuber puede tener 2.500 views. Una de las cosas que se probó ahí, porque ellos decían como que era un movimiento muy mínimo, era, usted recibe más de 2 millones de visitas en su Facebook. Y en su Facebook usted reconoce los hechos que Martínez Pozo dice. Ahora, ¿qué dice la jueza? Que ahí es que no estamos de acuerdo. Primero dice que hay una supuesta injuria. Una injuria no podría estar porque Martínez Pozo se refirió directamente al señor Ripoll. Si Martínez Pozo hubiera hecho una insinuación o algo así, pudiéramos estar hablando de una injuria. Entonces no podía coincidir la difamación en injuria cuando estamos hablando de una persona determinada. Señor Valerio, es importante que defina en términos jurídicos qué es difamación. Correcto. Y qué es injuria. Correcto. La difamación es un ataque al honor en el cual la persona tiene un ánimo de difamar, de ofender mediante una información falsa. Que es lo más grave. Que es lo más grave. Y se descartó en este caso. Eso se descartó. La injuria, por su parte, es una especie de insinuación en abstracto hacia una persona que puede ser determinada o no, y ahí hay mucha diferencia. En el marco del periodismo de la ley 6132 hay sentencia del Tribunal Constitucional que dice de manera concreta de que primero es inconstitucional, porque un periodista nunca podría estar purgando prisión, aún simbólica como esta, que es lo más raro del mundo, por una expresión que haga. Y yo le voy a poner un caso, que es el caso que más se trató en el expediente, que es el caso del rey de España. En España a una persona la condena por injurias al rey. A un DJ. Esa persona, sí, ofendió, rompió la foto, hizo una serie de cosas graves. En España todos los tribunales, incluyendo el Constitucional, dijeron, sí, aquí hay injuria. Fueron al tribunal de Estrasburgo y dicen, no, espérese un momento, aquí no hay injuria, aquí hay un tema de libertad de expresión, él se expresa así. Pero en España lo condenaron. En España internamente. Condenaron a otro porque dijo que se cagaba en la Virgen María. Pero el tribunal de Estrasburgo, que es europeo, le dice, no, y condena a España, José, a 24.000 euros a retractarse. Sí, ¿usted sabe cuál ha sido el efecto de eso? ¿Cómo el efecto de la sentencia de Martínez Pozo? Cuando condenan a cualquier persona injustamente, la población se vuelca a su favor. En España, todas las diputaciones forales, todas las alcaldías, todos los regímenes parlamentarios autónomos están rompiendo la foto del rey. Diputado, el efecto fue contrario, porque es que tú no puedes ser desproporcional
Y esto es lo que ocurrió en esto. Esto fue una sentencia que nosotros entendemos, primero, que no tiene fundamento jurídico, porque dice algo. Ahora, nosotros, tanto Martínez Pozo como nosotros como Barra, somos muy respetuosos de la decisión de la jueza. Fíjense que nosotros, a diferencia de lo que hace todo el mundo, no hemos entrado en un ataque, sino simplemente la respetamos, la estudiaremos y la apelaremos. ¿Cuáles son los términos peyorativos, según la juez, que utilizó el periodista Julio Martínez Pozo? Sí, en primer término, un término muy dominicano, carajo. O sea, la jueza decía, en una motivación de que él podía decir lo mismo, es decir, en vez de decirle carajo, decirle ese muchacho, ese joven, y no hubiera injuria. Y ella tiene ese que señor. decirle a uno cómo uno hace su trabajo. Entonces, ahí está el tema. Yo puedo coartar la libertad de expresión de una persona. No, entonces, el concepto carajo es un concepto aquí muy del dominicano. Es verdad que eso es así, pero no es despectivo. Carajo, ese carajo a la vela. Es un término marinero. Bueno, fíjate tú. Cuando mandan a un marino al carajo, es que lo suben en una canastilla de un palo inestable para coger sol. Ese argumento y decírselo a la jueza, lo que no, hicimos todos los argumentos posibles. Y vigilar con el viento, porque es como un castigo. Es un término marinero. No, pero mira el problema, Melton, de eso, que como muy bien tú expresas. Sí. A partir de ahora, en República Dominicana, periodista que critica a un funcionario diciendo, ese carajo es un loco. Se jodió. Injuria. Qué vaina. Bueno. Injuria. O sea, la libertad de expresión está cortada. Pero la figura de la injuria, la figura de la injuria está penada con prisión. Es una pena. Sí, la injuria. Pero en una ley obsoleta. Sí, pero en una ley, primero, un código de 1884 y el Tribunal Constitucional ha dicho, en materia de periodismo, número uno, el límite es mucho más amplio, porque es que no se le puede coartar dos cosas. Una, que investigue. Que eso quedó claro, él investigó. Y es lo que los periodistas se matan cuando están en casos como este, si no, yo dije la verdad. Dos, usted tiene una forma de expresarse que usted, dentro del ánimo de la expresión, carajo, no hay nada. La segunda expresión es marihuanerito. Aquí, yo particularmente creo que el señor Ripoll tiene un problema, porque el documento ahora es público, como la foto del rey. ¿De qué se le acusa? Es público, la jueza lo analizó, y los tres primeros cargos de Ripoll, que eran de las críticas que se le hacía a Ripoll, por lo menos esa no la hacía Martínez Pozo, esa la hago yo responsablemente, tal vez ahorita también voy por injuria o por difamación. Era, ¿cómo usted, siendo líder de un movimiento anticorrupción, que aboga porque se somete a la justicia, porque usted no se le sometió a la justicia? Ajá. Porque eso está raro. Si en 5 ocasiones usted lo ha... Si usted me dice uno, usted dice, bueno, aquí no hay nada, pero en 5. Las 3 primeros cargos del señor Ripoll es por consumidor. Reincidencia. No hay reincidencia porque no hay una condena. Y Martínez Pozo se cuidó y dijo que estos no son antecedentes judiciales, son antecedentes policiales. Hasta en eso fue cuidadoso. Dice el señor Ripoll. 5 veces lo agarraron, pero no lo sometieron nunca. No sometieron. Ahora, en esos 5 casos, los 3 primeros dice por consumo de pequeñas porciones de marihuana. Entonces, Martínez Pozo, al momento de expresarse, tenía que decir, el señor Ripoll, según la jueza, en varias ocasiones ha sido un consumidor crónico de la marihuana. Ahora que de aquella. Entonces, ahora el tema marihuanerito no es un concepto tampoco ni despectivo ni que se lo inventó, está en la hoja. Pero crónico es peor que marihuana. Bueno, pero eso es lo que ella está diciendo, es que va a terminar de manera correcta. La tercera, que es la más graciosa, es chichise. Y mire, yo me quedé, chichise, ahí yo me quedé bien. Digo yo, pero el tema ofensivo es decir, que tenía que decirle, el joven Ripoll en su momento. Pero esa jueza sabe mucho de periodismo. Entonces, el tema de la libertad de expresión, que es lo que ha irritado a la comunidad. O sea, si usted ve las redes sociales, y a mí me sorprende como mucha gente, graciosamente, periodistas, en este caso, no han dicho, mire, aquí hay un problema porque yo, por ejemplo, en mi columna, yo puedo utilizar las expresiones que yo entienda siempre y cuando sea verdad. Porque un tema de libertad de expresión, por eso se llama libertad de expresión y difusión del pensamiento de la ley. Martínez Pozo investigó, concretizó, opinó con términos que ustedes me dirán, no es el término carajo un término habitual de la República Dominicana, a diario. Sí. El término marihuanerito, lo que pasa es que cuando usted no conoce lo que son barrios y lo que es la ciudadanía, Martínez Pozo hizo un mensaje que la gente entendiera. Entonces, eso molestó. Ahora, ¿molestó a quién? A una persona que al día de hoy, lo único que no puede decir es que lo que él dijo es verdad. Que no es verdad. Es verdad. Señor Valerio, hay dos elementos. Primero, podríamos entonces concluir que la condena es un poco por la manera, por la forma como se hizo la denuncia o el comentario. Es un poco
cómo lo dijiste, no qué dijiste. Correcto. Primero. Y segundo, si nos puede abundar un poco sobre la diferencia en el tratamiento judicial cuando el que se siente difamado, herido, ofendido, es una persona de perfil público o de perfil privado. ¿Es funcionario, por ejemplo, o es un empresario? ¿Qué manejo jurídico implica esto? Mira, todo el derecho de prensa, todo. Y cuando digo todo el prensa, toda la jurisprudencia europea y latinoamericana, que tenemos mucho en la Corte Interamericana, dice muy bien que la epidermis del personaje público, empresario, deportista, artista, político, no puede ser tan sensible ni tan susceptible. Yo te voy a poner un ejemplo. El tema de las campañas en Estados Unidos, que también hay muy buena doctrina de prensa. Yo te digo que hicimos un estudio y yo incluso me sentí muy orgulloso, Julio, de Carlos Julio. A Carlos Julio yo le asesoré la tesis en la universidad. Y Carlos Julio hizo un estudio muy pormenorizado que yo le dije, mira, eso tú deberías publicarlo, de lo que es ese tema, esa epidermis que tú dices tan sensible. ¿Qué dice la Corte? Dice, primero, usted es una figura pública. Las consideraciones que sobre usted se tengan no se puede ver siempre en un tema ni ofensivo ni de difamatorio. Usted genera pasiones, en contra o a favor. Como yo exprese esas pasiones o canalice mis pasiones, en ninguna manera usted se imagina que ahora, por cada expresión ofensiva que usted diga en la calle o diga en la prensa, esté condenado a prisión. Es una barbaridad, eso no es una sociedad democrática, ni abierta ni plural. En segundo lugar, lo más interesante, y esa es la sentencia del rey de España que lo dice, es que su posición, contrario a lo que usted cree, no le da un privilegio irritante en la sociedad. No, usted tiene que ser objeto de crítica constante. Claro. Ahora, si usted entiende que hay difamación e injuria, la Corte llega más y dice, nunca al periodista se le podría imponer prisión. ¿Sabe por qué? Porque le está dando una censura previa. Cuando usted no la dejan expresarse como usted entiende, cuando usted no lo dejan canalizar las informaciones en el estilo que usted tiene, que de hecho en comunicación, ustedes son comunicadores, le dicen, usted tiene que hablar sencillo, el público lo tiene que entender. Claro. Entonces, aquí el debate, como tú bien dices, no fue lo que yo dije, porque lo que yo dije es verdad. Yo de hecho, ayer veía detenidamente varios programas que tomaban la ficha policial y la leían, ese fue un documento público. Y la jueza dijo que eso es correcto. Ratificó que es verdad. Entonces, eso nadie puede esconderlo porque eso pasó. A mí me sorprendió la decisión. Ahora, vuelvo y repito, hay que esperar el día 10. Y el día 10 nosotros vamos a ir a la apelación con mucha fe de que eso va a desaparecer. Y yo lo que espero, porque en el caso mío, mire, yo ejerzo mucho el derecho. Yo creo que si hay una gente que le apasiona defender, a mí hasta me molesta acusar a alguien. O sea, a mí me fascina el derecho. Así como ellos dicen, los abogados, que esta decisión fue correcta, cualquier otra decisión yo también quiero que digan que es correcta, porque aquí cuando perdemos salimos quejando. Nosotros no nos estamos quejando. De hecho, los tuits de Martínez Pozo han sido coherentes. Ella dijo que yo no difamé, eso para mí era lo más importante. Claro. No estamos de acuerdo con la injuria, pero nosotros, a diferencia de todo el mundo, que yo quiero felicitar a Julio, porque cualquier gente se podría enojar por eso, dice, nosotros respetamos la decisión. No la compartimos, pero la respetamos y la vamos a apelar. Doctor, sí. Mi pregunta es esta. Siendo la injuria un acto como lo está establecido en el código, como usted lo ha explicado, no es mayor el daño que se le puede hacer a una persona pública que a una persona privada, siendo que una persona privada no necesita de confianza de electores, por ejemplo, cuando se trata de un... Yo no he visto donde la Constitución hace diferencia entre persona pública o privada. Yo es decir, hay leyes adjetivas como la de lavado, la declaración de bienes. Yo creo es una buena pregunta. Ahora, es decir, pero la Constitución no puede hacer eso. Sí. Viéndolo, aparte de lo que José establece, del asunto de los privilegios ante la ley, de si tenemos o no privilegio ante la ley, no es mayor el daño que puede hacerse a una persona pública que a una persona privada cuando se le injuria realmente. Mira, primero lo de José. El tema es que la ley le interpreta la jurisprudencia y la jurisprudencia ha hecho las divisiones de concreto y lo ha hecho por lo siguiente, o sea, un concepto sociológico, ni siquiera jurídico. Cuando usted acepta ir a la vida pública, se supone de que, y los americanos han desarrollado mucho el concepto, usted tiene que estar investido, y lo digo, bueno, Eury, que es cristiano practicante, sabe muy bien esa moral cristiana tan fuerte que en esa sociedad prima, usted tiene que estar investido de una gran moralidad pública. Es tanto así de que yo he visto gente dimitir en Estados Unidos, por cosas tan sencillas de que hablan mentiras. Sí. Entonces, ese concepto de vida pública
de alguna forma u otra, te expone a que tu currículum vitae, ahora que se habla de currículum vitae mucho, a que tu forma y vida privada salga a la vida pública. Ahora, a quien no es correcto eso, que eso la jueza lo reseñó, porque el debate fue muy rico. La jueza dice, no, la noticia de interés noticioso. Entonces, ¿por qué es interés noticioso? Porque usted es una figura pública. Claro, ahora, una figura privada se le hace más daño, porque ella sí no decidió salir a la vida pública. O sea, si Ripoll, por ejemplo, no hubiese nunca... Lo que tú estás diciendo. Disculpa, José, señor Valerio. Por ejemplo, un funcionario público, José, mira, ley adjetiva, como tú dices, la declaración jurídica de bienes públicos, de bienes. Tú estás diciendo que tiene. Oye, eso es otra cosa. ¿Por qué? Y yo he sostenido y sostengo aquí que todo el que le pone la mano a un peso público es un funcionario público en ese momento. Correcto. Todo el que retiene ITEVI o impuestos sobre la renta es funcionario público en ese momento. Pero la ley adjetiva, la ley de declaración jurada de bienes, no lo contempla así. Y entonces el funcionario público, porque maneja recursos, se convierte en una figura sensible para las autoridades. Son leyes norteamericanas, como tú bien decías. Ahora, ¿qué dice la Constitución? El que gasta el dinero. No, el que lo administra, Oli. Pero, el que administra el dinero. Pero el agente de retención debe reportarlo a la renta. Pero le pone la mano al dinero público. Y cuando tú compras un sándwich en una cafetería, por cada 100 pesos, tú le dejas 18 pesos al tipo. Espérate un momento, María Elena, para terminar esto. Artículo 39 de la Constitución, derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Son un paquete de párrafos que tiene ese artículo, pero solamente ese enunciado. Son libres e iguales ante la ley. No hay persona privada ni pública, eso no existe. Lo que hay es funciones públicas, que son cosas distintas. Yo no sé de dónde esa señora saca esa vaina. No solo José ella. Está hablando, José está poniendo sobre el rebote por el tema de diputados. Pero al final de cuentas, José, son conceptos jurídicos que se han desarrollado. Hay que tener señor Valerio, disculpa, Julio, solo para quedarnos en esto. Si el señor Ripoll, en este caso, en vez de ser una persona que en algún momento convocó y habló en nombre de su organización, hubiese sido un militante que va a la marcha o que va a tal sitio y ya, uno más. En este caso, entonces, estaríamos hablando de un personaje privado. Mira, es que vuelvo y te repito, si hay algo que se está estudiando en los últimos años es con las redes sociales y todo eso, es que lo público y lo privado. Es que eso no existe, cuando uno empieza y coloca fotos, da mensaje público, da mensaje de líder, es muy difícil tú hacer la diferencia. Ahora, efectivamente, una persona, vuelvo y repito, que se somete, aunque José esté en contra, al escrutinio público, no puede tener la epidermis tan sensible y los límites de su libertad se reducen y su intimidad se reduce. Dice el artículo 1 del 30. Oye, el párrafo 1. Ahora, el tema de la igualdad, José, todos somos iguales ante la ley, eso es correcto, pero oye lo que dice en el párrafo 1 de ese artículo. Las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculo, lengua, religión, opinión pública, filosófica, condición social o personal. ¿Tú estás oyendo? Engloba todas las consideraciones sobre los perfiles sociales y en ningún momento la Constitución dice ahí que hay personas de perfil público o privado. Eso no existe. Es que la Constitución ahí no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Es un derecho fundamental, hermano. Miguel, en el caso específico de la decisión de la jueza, hay precedentes establecidos de que no se puede poner prisión por difamación o injuria, por ninguna de las dos. Entonces, la apelación, ¿qué camino va a seguir? ¿Tú crees que podría caerse ese aspecto en apelación igual que el otro, el de la condena? Mira, y el elemento de la suspensión de la prisión. Bueno, ok. Sí. Primero el tema de la condena en sí, obviamente, en apelación nosotros vamos a pedir la revocación total de la sentencia. ¿Por qué que no puede confluir injuria y difamación en este caso? Porque él se refirió al señor Ripoll en base a un documento. Entonces nosotros entendemos que la Corte de Apelación cuando evalúa dice, no, es que él no injurió porque él dijo que era usted. Y él le dijo situaciones que lo que había que demostrar una vez que yo termine que hay una persona física determinada es si es real o falsa. Claro. De ahí no nos podemos salir, porque es el marco de lo real. Sobre el tema de la apelación, nosotros entendemos que va a ser revocada. Esta vez es muy interesante. Tiene que ser revocada en el aspecto penal y en el aspecto civil. Nosotros tampoco consideramos que una condena civil sea justa. No es justa porque no se configura el elemento de la injuria, porque él no habló en abstracto. Él no insinuó. Él dijo, es usted.
Y ahí entonces, una vez que usted determina eso y no habla en abstracto, necesariamente la ley dice, ya el campo de la injuria pasó, ahora estamos en la difamación. Entonces, el tema de la indemnización se cae. Sobre el tema de la prisión, vuelvo y repito, aún siendo simbólica como en este caso, aún siendo simbólica en este caso, yo entiendo que por expresarse libremente en una sociedad abierta y democrática, ninguna persona, no un periodista, debería guardar prisión. Son formas del lenguaje, son formas de expresión, usted le puede gustar más, le puede gustar menos, pero aquí no podemos ser tan sensibles, porque eso va a conllevar ahora que cada periodista que vaya a hablar tenga el pensamiento, bueno, yo puedo caer preso si esta persona se ofende. Se ofende. Melton. Mira, parece que la sociedad dominicana está patas arriba. Porque, y no me quiero poner de ejemplo, una jueza me condenó a mí a 3 meses de prisión y 5 millones de pesos de multa. Yo espérate, déjame felicitarte, porque tú entonces superado a Martínez Pozo por 3 millones. Sí, por 5 millones. Entonces tú marcaste yo pensaba que había más, porque sí, yo he hecho muchos récords y otros récords más no, pero tú me ganaste. 5 millones. Y 3 meses de prisión. Yo denuncié a esa jueza ante la Suprema Corte de Justicia y le demostré con el tiempo que realmente ella era una corrupta. Y está sometida a la justicia. Acudí a la FELAP y en la FELAP me escribieron que eso va a ser debatido por el asunto de que el periodista no debe ir preso por delito de prensa. Pero mira, esta jueza es tan bárbara y tan abusadora que siguió el castellano, tiene forma, énfasis de cómo tú dices las cosas. Mira, vete al carajo. Mira, vete al carajo. No quiero. O sea, ella se guió por la tonalidad, quizás. Correcto. Con que se dijo el carajo. ¿Y qué es el carajo? Lo que explicábamos, una expresión marinera que te mandan a un sitio alto para vigilar la embarcación. O vete al carajo. Mira, ese carajo es que está lejos. Y eso es una ofensa. Solo fue el tono. Ella validó el tono para condenar. Eso, mira, ese razonamiento de Melton es lo importante. Y es la gran enseñanza. Uno tiene que estudiar eso a fondo. Nosotros explicamos todo eso. Inclusive dijimos el concepto marihuanerito, que tal vez fuera el más fuerte. No es un diminutivo. Claro. Es un diminutivo, no estamos hablando de cosas. Ahora, lo que tú dices, condenar a una persona por el tono en que habla, eso es preocupante. Hoy, por lo menos, si yo fuera periodista, eso es como el que funcionario. Yo nunca fuera funcionario, tal vez. Porque el funcionario se mete en una vorágine que tal vez no puede salir. Ahora, eso es exactamente igual. Ahí están acabando uno porque subió un litro de whisky a uno. Bueno, pero imagínate, esa es forma de expresarse. Mira, José, que como a ti te gusta tanto la cosa de esta, ahora utilizar el término chata es complicado también. Chata. Oiga, ese tema. Bueno, porque imagínate, puede ser, usted todavía es una chata, puede ser ofensivo. Este tema es de vital importancia. No solo por tratarse de Martínez Pozo, que de por sí ya eso lo hace vital para nosotros, él lo merece, pero es un tema de derechos, libertad de expresión, derecho a estar informado, y por eso pienso en el derecho de la otra parte, y por eso voy a decir algo que afirmó José Báez Guerrero para buscar su opinión. Dice José Báez Guerrero, él está alegre por la decisión, y dice: los tribunales deben garantizar, voy a esperar que pasen las 12 para que me puedan escuchar. Dice José Báez Guerrero: los tribunales deben garantizar el derecho a preservar el invaluable bien jurídico que son el prestigio, la honra y el buen nombre. Sí. Mira, son las acciones de la gente de los tribunales. A él yo le diría, con lo que tú vas a decir. A él yo le diría, son las acciones de los tribunales. A él yo le diría que son, a él yo le diría que son las acciones de la gente. Exacto. La que han de preservar tu buena honra. Sí, por ejemplo, si mañana cualquier persona, yo sé que el Mayimbe hace tiempo que está en otras cosas, si mañana en una biografía, en lo que fuera, una persona hace referencia a lo que pasó con la vida del Mayimbe, no está afectando su honor. No está afectando. Lo que afectó su honor y su buen nombre fue lo que él hizo con su vida. Claro. Sus propios hechos. Entonces tú no puedes haberte pasado la vida consumiendo droga, haberle creado muchísimos problemas a tu familia consumiendo droga y hasta traficando con droga,
y después entonces salir a reclamar el derecho a un buen nombre. Y cuando te han dicho eso, ahora, ¿cómo estaría sacrificado tu derecho al buen nombre si usted no hubiese hecho eso? Y una persona se lo inventa y le dice que usted hizo eso. Ya ahí tendría razón el señor Guerrero, pero si se trata de hechos que una persona lo cometió y hay pruebas de que lo cometió, pues el buen nombre de él, quien lo afectó fue él con sus hechos. Mira, el Tribunal Constitucional, en eso que dice Julio, ha sido muy coherente. Dice, es que el honor, la buena imagen, el buen nombre, es una construcción de toda su actividad del pasado. Si usted ha hecho situaciones delictivas en un momento determinado, usted no puede decir ahora que eso no se puede salir en una biografía, en un artículo periodista, porque esa es su realidad. Usted fue que construyó su honra. Ahora, todo el mundo tiene derecho, como el Mayimbe, a regenerarse, esas cosas. Pero es que nadie habló en este caso, que eso es lo interesante. Un saludo para el Mayimbe. Julio dice que no se cura. No, y que Julio pudo ser agresivo y dejarlo como en el aire. Julio dijo, claro, eso es su pasado. Su pasado, y como tal se debió evaluar. Ahora, el tema del señor Bay Guerrero, mira, un periodista que vea esa sentencia, si es periodista, necesariamente la tiene que rechazar. Independientemente de que Martínez Pozo genere pasiones en contra o a favor, eso es la democracia. Claro. Pero un periodista que le digan, por lo que Merton ha dicho con mucha certeza, dice, es que por la forma de yo expresarse es imposible que a mí me condenen. Entonces yo tuviera con mi balo en remojo, como dijo Orlando Gil. Orlando Gil dijo en su columna, yo estoy con mi balo en remojo, porque si eso fue a él, yo no me imagino otras cosas que han sido mucho más descompuestas que lo que Julio ha dicho, pero son reales. Por evitar esto Tulio Castaño Guzmán que esa decisión hay que rechazarla y que hay que despenalizar todo lo que claro. Por esto fue que luchó por lo que dice el artículo 39 de la Constitución. Rafael Molina Morillo. Despenalizar los delitos de prensa. No se puede mandar a nadie a prisión, aunque se levante la condena, ni por difamación. Hay elementos de la parte acusada, de la parte acusadora, para que esto pueda eventualmente llegar hasta el constitucional, por ejemplo. Sí, mira, el debate va a ser interesante porque es la primera vez que el periodista, o no la primera, en otro caso también, pero en este caso el periodista demostraba la verdad y era absuelto penal y civilmente. Sí, esta vez no, esta vez ellos están en un concepto de injuria que no empezaron por eso. Déjame decirte que en el medio del debate ellos cambiaron, cada vez que una teoría se le caía, cambiaban. Cada vez que una teoría se le caía, cambiaban. Cada vez que una teoría se le cambiaba. Porque los testigos de ellos a cargo, y me refiero a la señora Finque, que de Somos Pueblo, se le preguntó, ¿el señor Ripoll tenía o no tenía ese pasado? Y dijo, sí, él lo tenía. Él lo tenía. Él se regeneró. Y yo, no, nadie está preguntando, ni está dudando de eso. Y Julio Martínez Pozo fue tan correcto, que le dijo, yo me alegro de que él haya cambiado. Porque tampoco era un tema de ofenderlo, era un tema en un contexto que, como la misma jueza dice, era un contexto de una información que se estaba dando de un líder. Ahora la jueza le aplicó algo más, dijo, pero era un contexto político. Bueno, pero yo creo que todo lo que pasa aquí es política. De hecho, esto es política en el ámbito del periodismo, pero es política también. El senador de Baní y el caso de Hipólito, él se está retractando de que dijo una mentira. Claro. Que nunca la ha podido probar. Claro. Yo Julio tiene un expediente. Yo antes de irme, Julio, sí tengo que decir lo siguiente. Primero, Julio Martínez Pozo, que no se tiene que retractar de nada, porque la jueza dijo esto es real. Segundo, no es cierto que pueda haber injuria por una ofensa o una forma de expresión. Eso no es correcto, porque la ley no habla de eso. Son imputaciones en abstracto, más o menos insinuaciones de una persona determinada, de situaciones que sean falsas, no reales. Tercero, Julio Martínez Pozo. Yo con los Martínez Pozo, y lo quiero decir públicamente, tengo una amistad de muchos años. Gracias. En el caso particular de Carlos Julio, fue mi alumno. Le asesoré su tesis. La madre de Carlos Julio trabajó conmigo en el Ministerio de Trabajo. Julio Martínez Pozo puede ser un periodista que genere pasión, eso es la democracia. Ahora, a nadie se le puede privar de su libertad, aún simbólicamente por la forma de expresarse. A nadie se le puede condenar a 2 millones de pesos, que aprovecho, Merton, y me siento contento, yo hemos roto otro récord, porque tú fuiste 5 millones, porque aquí se habla de los millones graciosamente. Aquí el señor Faña en estos días fue condenado a 500,000 pesos. Exacto. Y ni siquiera fue condenado a prisión, porque
el juez tiene que ser cosa. Yo hablando con un juez que me... Y él no pudo demostrar. Y no pudo demostrar. Y quiero decirlo... Porcentual. Por ejemplo, 5 millones, tú pagas 1%. ¿Cómo? No, aquí no es porcentual, es organización. Son 5. Bueno, entonces, gracias por invitarme. Y quiero terminar con eso. Simplemente, en una sociedad democrática se tiene que ser más tolerante y los jueces tienen que ser más proporcionales a lo que pasó. Gracias al licenciado Miguel Valerio. Cambio fuera.